Quisiera, si hay un micrófono por allí disponible, tengámoslo por allí, inalámbrico. Quisiera traer un resumen de algo que muchos entendemos, otros como que lo hemos escuchado, otros dirán, ¿qué es esa vaina tan rara que está diciendo el pastor? Por ahora, para esta introducción, no voy a usar versículos o muchos versículos, pero sin embargo, está en la escritura y usted me puede escribir después, pastor, envíame algún versículo que no entendí ni pío, me gustó lo que explicó, pero que era un sustento bíblico, pero como hoy para la introducción voy a necesitar de que usted tenga mente de graduado. ¿Mente de qué? De graduado, o sea, vamos a ir un poquitico más adelante y vamos a repasar cosas que de pronto hemos entendido en la palabra con el fin de poder establecer una palabra muy hermosa que el Señor nos ha dado hoy en este tiempo. Hay algo que nosotros debemos de entender, unas premisas que me gustaría entender o establecer antes de iniciar la palabra. Lo primero que tenemos que entender hoy en la mañana y que tú tienes que saber y que tú hoy sí o sí me vas a creer, luego puedes investigar, es que todos somos seres espirituales. No seremos seres espirituales, ya somos seres espirituales. Uy, pastor, no, yo pensé que eso era para el que orara 3 veces a la semana, leyera la palabra, diezmara y se bautizara y hablara en lenguas proféticas. No, el ser humano por diseño es un ser espiritual, amén. Desde el Génesis dice, Dios lo creó ¿a qué cosa? A su imagen y semejanza, y luego dice, sopló, le insufló, lo besó, aliento de vida, le dio el espíritu y fue un ser viviente. Entonces, por diseño somos seres espirituales, ya, tenemos la capacidad de vivir sí en este entorno, pero también de acceder a la esfera espiritual y que la esfera espiritual acceda a nosotros. Allí se maneja conceptos de legalidad, de justicia, por eso el enemigo, para poder influenciar a este ámbito, ¿qué necesitaba el enemigo? También un cuerpo que hiciera su voluntad. Y allí sedujo al ser humano en el huerto, usted ya sabe el resto, y desde allí, por la desobediencia del ser humano se manifestó la corrupción, por la desobediencia del ser humano se manifestó la corrupción, el hombre cae, conocemos la historia hasta la cruz, porque quiero acelerarme para poder establecernos acá, y vemos una sustancia allí maravillosa. Entonces lo primero que yo quiero que tú entiendas esta mañana es que todos somos seres espirituales. Don Oscar, usted es un ser espiritual, no es solo un ser humano, es un ser espiritual. Mi Fabián, eres un ser espiritual. ¿Cómo nos deja esa noticia? O preocupados. O desafiados, porque si soy un ser espiritual, ¿cómo he desarrollado ese ser espiritual? Con mi esposa estamos como en esa encrucijada de los 50 y hay que hacer ejercicio y vamos a sacar músculo y vamos a trabajar este ser interior que por ahí en un año la pastora puede lavar aquí la ropa en el abdomen del pastor, así de lo ejercitado que vamos a estar, pero estamos trabajando un ser físico, pero también trabajamos un ser emocional, un ser del alma, con pensamientos, con estudio, con capacitación. Pero ¿qué hemos hecho con ese ser espiritual? ¿Cuál ha sido el entrenamiento que le hemos dado? ¿Cuál ha sido la nutrición que le hemos sido dada? Y simplemente en el mundo espiritual hay 2 realidades, o la de Dios o la de las tinieblas. Ya, solo hay 2 realidades en el mundo espiritual, o la de Dios o la del enemigo. No hay otra, no hay 3, no hay 4, no hay 5, solamente hay 2. Entonces debemos de mirar en este caminar. Hoy en día, hoy 1 de marzo, y marzo ya huele a diciembre, te quiero decir. Ya huele a buñuelo, ya huele a natillas, el regalo del pastor, vaya orando que le va a dar en diciembre. Hoy 1 de marzo, ¿qué hemos hecho con ese ser espiritual? Estaré allá, estaré acá, estaré allí. ¿Dónde estaré con el desarrollo de ese ser espiritual? Entonces ya tenemos el primer pensamiento del día, que usted me cree, somos seres espirituales, porque lo dice la palabra y es una realidad, pero algo que también quiero que entendamos es que nosotros en la línea del tiempo somos afectados por el día a día. Nosotros, el ser humano, la creación, lo que vemos, es afectado por el tiempo, y eso nos permite crear al menos en nosotros, en la vida natural, 3 estados del tiempo que son pasado y futuro. Listo, al menos conocemos esos tiempos que nos afectan a nosotros. Todos tienen un pasado o tenemos un pasado lindo, ¿cierto que sí? ¿Tenemos un pasado lindo? No siempre, no hay cosas como a veces tan lindas. Y todos tenemos un presente lindo o de pronto no tan lindo. Y tenemos expectativas de un futuro lindo o de pronto no sabemos qué es tan lindo.
pero lo tenemos. Entonces, como ser humanos, estamos afectados por el tiempo. El salmista dice en el Salmo 31:15, en tu mano, Señor, están mis tiempos. No dice mi tiempo, mis tiempos, mi pasado, mi presente, mi futuro. ¿Dónde reposan? En la mano de Dios. Y allí, al ser seres espirituales, entendemos de que en la dimensión espiritual, permítame colocarlo arriba como para entenderlo, en la dimensión espiritual también hay un manejo del tiempo muy, muy diferente a lo que pasa en la esfera y en la dimensión de nosotros. Lo más parecido para definir el tiempo en el mundo espiritual es eternidad. Es lo más parecido. Es lo más parecido como que el sinónimo más fácil que podamos entender. Pero como lo espiritual gobierna lo natural o viceversa, hay una relación entre ambas dimensiones, pero la que tiene gobierno es la dimensión espiritual sobre la natural. Como la eternidad, como el mundo espiritual tienen gobierno sobre lo natural, eso significa que el pasado, el presente y el futuro están unidos en el mundo y en el tiempo espiritual. Es algo loco, ¿cierto? Desde arriba, desde la dimensión eterna, pasado, presente, futuro, es lo mismo. Desde arriba, Apocalipsis pasará, está pasando, pasó. ¿Qué es Apocalipsis? En la línea del tiempo. Lo que vio Juan en el año 100 después de Cristo, 100 alguito, pasó, pasará, está pasando. Todo en el mundo espiritual tiene una connotación muy diferente. Él vio cosas que sucederá, dijo, sucederá a la humanidad. Pero en el mundo espiritual son cosas que ya sucedieron, porque lo que él vio fue lo que vio allá Daniel, Zacarías, Isaías y muchos profetas. En la dimensión espiritual ya pasó. Y en la dimensión espiritual, te quiero decir, somos más que vencedores en Cristo. El Cordero ganó. Y nosotros estamos con el Cordero y hemos vencido por la palabra, por la sangre y por la palabra del testimonio. No sé tú, pero yo te estoy dando un spoiler. Dios siempre gana. ¿Cómo te deja eso? Dios siempre gana. Ok, entonces tenemos el manejo del tiempo. Pero como seres humanos, el tiempo nos afecta. Y a veces por nuestra relación, por los golpes, por los traumas, como que el pasado quiere venir a afectar el presente, y como afecta el presente, es lo único que me puede llevar a direccionar el futuro hacia un lado o hacia el otro. Las decisiones de hoy me afectarán el mañana, amén. El presente afecta el futuro, pero si el presente es afectado por el pasado está gobernando el futuro. Ay, ay, ay. El ayer gobierna el futuro. Que me traicionó, que quebré, siempre me enfermo, todo eso, todo lo que ha pasado en el pasado crea una expectativa en el ser humano que empieza a afectarnos. En todo eso el Señor ha creado una dimensión de tiempo, de amor, que nos está llamando a Él, que nos está diciendo, sí, vas a tener el mañana, el hoy, vas a tener el ayer, el hoy y el mañana, pero todo eso en Cristo ha sido absorbido. Todo el tiempo en Él ha sido absorbido. No podemos dejar de legislar en el hoy donde estamos, en la posición que tenemos, pero en Él, en la redención, los tiempos, nuestros tiempos ha cambiado. Lo que se llama el kairos de Dios, la eternidad de Dios, nos ha cambiado y nos ha dimensionado. La primera pregunta que se hace en la Biblia es: Adán, ¿dónde estás? Está hablando de una posición, mi Camilito. El ser humano perdió una posición espiritual, una posición de gobierno. Lo que hace la cruz es redimirnos. Y desde el cielo, esa humanidad caída y esa humanidad redimida tiene que ver con el uno en Dios, con una naturaleza o con dos naturalezas. O tenemos la naturaleza de Cristo o tenemos la naturaleza de la serpiente. Así de sencillo. Incluso el Señor dice en Apocalipsis: te vomité porque no fuiste ni caliente ni frío, sino tibio. O sea, no existe el tibio, no existe los puntos medios, las zonas grises que una vez hablamos al respecto, que están como en la palabra, no existen en Dios. Entonces en Dios podemos ver solamente dos humanidades, la que está fuera de Cristo y la que está en Cristo. ¿Me siguen hasta acá?
¿Cómo es la humanidad? Lo que entendemos. Quiero que me ayuden a predicar porque creo que se me están durmiendo. ¿Cómo es la humanidad sin Cristo? La humanidad en tinieblas, cuando estábamos lejos de Él, cuando no estábamos en la luz. ¿Qué dice? ¿Cómo era esta humanidad? Vacía, desordenada, oscura. Porque aquí están que se duermen. Aquí sí quiero que me digan. ¿Cómo era esta humanidad? ¿De qué se acuerdan ustedes cómo eran antes? No, hoy son lindos, hermosos. ¿Pero cómo eran? Vacías, con temor. Estamos conflictivos. ¿Y ahora cómo somos? Amables, correctos. ¿Y allá no tenemos nada de estas cosas que me dijeron? Entonces, ¿qué pasó con la obra de la cruz? Fue incompleta la obra de la cruz, porque muchas de esas cosas que ustedes mencionaron, a veces yo las veo acá, en mis hijos, en mi esposa, en usted, y claro, en mí también. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con la obra de la cruz? Fue incompleta. O ahora empezamos un camino de crecimiento. Porque Jesús le dijo una realidad espiritual a Nicodemo, que habla la palabra. Nicodemo, está cerquita, pero para que tú puedas estar acá, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, ser un bebé espiritual. Que con locura, ¿no? Hasta Nicodemo dijo, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a entrar al vientre de mi madre? No, Nicodemo es diferente. Pero en lo que hemos entendido y vivido hasta acá, tú vas a experimentar un nuevo nacimiento, vas a ser un bebé espiritual, vas a comer leche espiritual. ¿Eso dice la palabra, la leche espiritual? De leche espiritual, habla de viandas, comida más sólida, habla Hebreos, rudimentos de la fe, de cosas primeras, ¿cierto? Pero se habla de un avance. Entonces, estas cosas que a veces sentimos como que nos persiguen, está en la conciencia del hombre caído, está en las obras del hombre muerto que nos han estado enseñando tanto el apóstol Gustavo, pero nos sigue un poco. Sin embargo, si yo dejo algo allí, es lo que le va a dar legalidad a las tinieblas de operar en mi vida. Tenemos que entender y entrar y estar posicionados en la obra del uno. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en este mundo y en el mundo espiritual tiene una base en la justicia. El enemigo es malo, me robó. Si te robó, no era de Dios. Si te quitó, era de él. ¿Satanás puede crear algo? No puede crear. Él también es un ser creado, pero en el ámbito espiritual él puede afectar. La palabra que dice en Colosenses, que el Señor que colocó en la cruz, el acta que nos era contraria, o sea, todo lo que llegaba a través de acá, de las maldiciones generacionales, de las enfermedades, de las obras de las tinieblas, dice que en la cruz el acta legal fue colocada. Significa que después de la cruz, lo que está allá se queda allá. Aquí hay nuevo nacimiento, pero también hay nueva creación, nueva naturaleza según el orden de Dios. ¿Me siguen hasta acá? Y aquí hay vieja creación. Aquí hay desorden, aquí hay desobediencia, aquí hay injusticia, aquí hay iniquidad, aquí hay muerte, aquí hay transgresión, aquí hay hijos de ira. Aquí hay luz, aquí hay justicia, aquí hay orden, aquí hay obediencia. Aquí está el Señor acampando con su pueblo, siendo unos, tabernaculizando, creciendo juntos en fe, en esperanza y en amor. A veces se nos ha explicado, es que las maldiciones generacionales me llegaron para acá. Te quiero decir lo siguiente, la cruz fue suficiente. Si pasó, significa que tú dejaste cosas allá. Si el enemigo te toca, es porque hay algo allá. Y aquí empezamos con un problema. Ok, aquí tenemos la humanidad. Y ahora que hablamos de pasar la cruz, aquí tenemos, ¿cómo se llama el conjunto de seres que estamos acá? El conjunto. Nuevo hombre, sí, la iglesia. Ok. Entonces tenemos la humanidad sin luz, la humanidad con luz redimida que se llama iglesia. Pero ahora resulta que esto también representa la iglesia. Y allí usted me dice, ay. Pablo describe al menos 3 hombres. Allí encerró la naturaleza humana en 3 hombres. Dice que está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual.
¿Cuál es el hombre natural? El primero que hablamos. No conocía nada de la cruz, andábamos en los deseos de nuestra carne, en lo que queríamos hacer. Es el hombre natural, conforme a la naturaleza que él tiene, lo que aprenda, sus valores, sus principios. Pero después de la cruz, del nuevo nacimiento, de la operación del Espíritu de vida, del Espíritu de resurrección, nosotros somos colocados como el ser espiritual. Porque estamos unidos a Cristo, porque lo que vemos, lo vemos de Cristo. Pablo dice en alguna ocasión eso, ¿no? Si alguien lo conocí, ahora no lo conozco. Lo conozco desde Cristo. O sea, ese cambio de posición, Adán, ¿dónde estás? Don Eduardo, ¿dónde estás? Rolando, ¿dónde está? Tengo que estar después de la cruz. ¿Cuál es? Ese es el ser espiritual. El natural, el que no conoce nada de la cruz, de la realidad de Dios. ¿Y cuál es el carnal? ¿Cuál es el carnal? El que está aquí y está acá, y luego regresa aquí, y luego regresa acá. Está que le da una gripa espiritual. Sol, frío, le va a dar una gripa espiritual. Por eso ya hagan las gripas, dice. Ese es el hombre carnal. Eso somos todos. Pero el Señor nos ha estado llamando y nos ha estado desafiando a que vayamos creciendo, madurando, dejando lo que es de niño para avanzar hacia la madurez. Cuando yo era niño quería ser adulto, y ahora que soy adulto a veces anhelo cosas de niño, pero doy gracias por ser adulto. Esos días mi esposa me tiró una perla así. ¿Qué hubiera sido si Rolando fuese el papá de Rolando? O sea, así se pasaba. Yo le digo, pues chévere, está chévere. ¿Cierto, Da Vinci? Chévere. Yo le dije, pues yo tendría siempre para cuquitas, porque es que yo a mis hijos las de vuelta siempre le doy, tenga para las cuquitas. Eso es lo chévere, pero lo malo de Rolando es horrible. Yo me conozco a alguien muy lindo, me considero muy lindo, pero también alguien muy intenso, muy cansón. Este hombre carnal que a veces llevamos, y digo a veces, qué tristeza, a veces se activa, pero en la conciencia del hombre de Dios, el ser gobernado por la luz de Cristo y el avanzar, cada vez de ese hombre va a haber menos. Y tenemos un grave problema aquí, ya para avanzar, porque estamos en la iglesia y quiero llegar al ser como tal. Y tenemos un grave problema, a veces es el evangelio que se nos predica, a veces la palabra, porque a veces la palabra que se predica levanta tanto el ego, visión y éxito para tu vida, y tú lo alcanzarás, y no está mal, te quiero decir, pero es incompleto. El evangelio tiene que ser la manifestación de una naturaleza y de una persona que es Cristo. Muchas veces el evangelio que se predica, no que hay otro evangelio como dice Pablo, pero esa buena nueva que se predica, lo que hace es exaltar el ego del hombre, la vanidad del hombre, a alimentar la mente del hombre, y eso hace que nos quedemos en el tiempo atrás. Mantenemos de sanidad interior en sanidad interior, de liberación en liberación, de sóbeme, óreme, úntame, úngeme, mantenemos acá. Mientras que somos niños no está mal, pero la palabra dice que tenemos que soltar y abandonar lo que es de niño. Cuando era niño pensaba, juzgaba y caminaba como niño, más cuando fui hombre, dice que dejé todo lo de niño. Pero ¿cuál es la señal para ser hombre? ¿Cuándo sabes que ha llegado la señal? He tratado de defender mucho el tiempo de mis hijos y de personas que pastoreo, de jóvenes que pastoreo, y les digo, parte del privilegio de ser hombre como varón y hombre como ser humano maduro es que tienes que hacerte responsable de tus decisiones. Porque por un niño papá y mamá defienden, por un adulto tú mismo respondes. El gran problema de Elí: hijitos, vengan, arrepiéntase. Es que mire que pues si ustedes pelean con Dios y luego ¿quién los regaña? Con Dios ¿quién puede pelear? Eso debió haber empezado hace mucho tiempo en la casa, en la formación. Darles temor de Dios, principio, para que en el día a día siempre sean gobernados por la naturaleza de Cristo y no por el espíritu y la corriente del mundo, por la vanidad, del poseer, del tener. Y repito, todas esas cositas están incluidas acá, pero acá se eleva en ese falso evangelio y el ser humano es colocado en el centro, y en el centro
le pertenece solo a uno. Solo uno es digno. La palabra que nos dan, que nos predican, si no nos lleva a la cruz, cambia la iglesia. De la congregación, huya por su vida. La palabra que nos predica nos tiene que tener sabor a cruz, porque si tiene sabor a cruz, tiene sabor y expresión de vida. Pero si nos deja acá, allá hay un problema. Ya que pasamos ya de la iglesia al ser humano, que seguimos siendo el que está dentro de la iglesia, claro está. El que empieza a colocarse, ya pasamos de muchos problemas a un problema, a una sola naturaleza, que es la del ser humano. El uno es una sola naturaleza. Mire, Dios, y eso es, cuando fuimos la primera vez a Miami se me quedó bastante. Dios desde el cielo solo ve dos naturalezas, solo ve dos personas, ve a Adán y a Cristo, punto. Pero dice que con amor eterno me ha amado, que me conoce por nombre y el enemigo me llama por mis pecados, que me cuida como la niña de sus ojos. O me cuida a mí o cuida al Cristo que portamos. Y por supuesto que te ama a ti. Y por supuesto que te redime, te sana, claro que sí. Pero todo porque estamos en Él. Adán, ¿dónde estás? Humanidad, hoy 1 de marzo, ¿dónde estás? ¿Estás en Cristo o estás fuera de Él? Eso lo define todo. Y conforme lo que me define, voy a empezar a buscar el alimento espiritual. El alimento espiritual que me alimenta. La leche, la vianda, lo que tiene sabor a Cristo, no lo que tiene el sabor al ego. Se nos dice la palabra en Tesalonicenses que todo nuestro ser sea guardado como irreprensible. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Pero qué fue lo primero que dijo? ¿Todo qué? Nuestro ser. El problema es que a veces pensamos que el ser se queda dividido en cuerpo, alma y espíritu. Y somos una sola cosa. Todo, vuestro ¿qué? Ser. En la palabra ser está el cuerpo, está el alma y está el espíritu. Todo el ser tiene que ser guardado irreprensible. Y muchas veces pensamos, con la palabra que tenemos, alimentamos el alma y el espíritu y descuidamos el cuerpo. Yo no sé usted, cuando yo llegué a Cristo decían, los cristianos no tomamos, ¿pero qué? Mire la forma de levantar un altar a la irresponsabilidad de cuidar este cuerpo. El Señor nos dijo hace mucho tiempo que nos iba a hablar por procesos a través de la pastora. Y cuando empezamos a hablar y tocar cosas del cuerpo, de lo que comemos, de lo que no comemos, de lo que debemos dejar de comer, del sueño, saltaron unos demonios, don Eduardo. ¿Y por qué tengo que dejar esto? ¿Y por qué tengo que dejar la carne? No, nadie le dice que lo tenga. Es algo que estamos ofreciendo, entregando al Señor para tener una administración adecuada del cuerpo. Siento que debido a esos cambios, la salud física de muchos mejoró. Los que hicimos los cambios podemos hacerlo y que nos faltan muchos más. Pero hubo una conciencia de empezar a legislar en esa parte del ser que es el cuerpo, que era intocable. Mi hijo, me acuerdo, Alejito siempre decía, papá, ojo, tenés que ser un pastor fitness, siempre me decía Alejito. Ojo con ser, por templo del Espíritu Santo, de ser una catedral. De pronto jocosamente, pero hay que cuidar el cuerpo. Familia linda, no me estoy riendo de nada, respeto a nadie, pero tenemos que cuidar el cuerpo. Un buen sueño, invierta en una buena cama. Pintamos la pared, cambiamos la cocina y le ayudo a mi hijito por allá y le ayudo. ¿Y su cama cómo está? ¿Cómo está su colchón? ¿Hace cuánto no cambian colchón? ¿Hace cuánto no compra unas sábanas nuevas? Tenemos que invertir también en el buen descanso. Y ahí es cuando a veces las personas dicen, ¿qué de espiritual tiene esto? Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu tiene que ser guardado irreprensible. En esto quiero llegar a esto, a la división.
Porque pensamos que nuestro ser está dividido, entonces nos concentramos en alma y espíritu. Y a veces sentimos que nuestro cuerpo también como que está dividido. Aquí está mi mano, voy a trabajar en otra cosa menos en mi mano. Entonces hacemos ejercicio para muchas cosas menos para las piernas. Entonces ahí llega el bullying cuando los chicos que ya van mucho al gimnasio y le dicen los compañeros al otro, bueno, ¿y las piernas como para cuándo? ¿Y las piernitas de pollo qué pasó? Hay que ejercitar todo el cuerpo. Familia linda, con esa concepción y estructura de pensamiento, nos sentamos acá. Y como nos sentamos acá, dejamos cosas allá. A veces se queda las finanzas. Esas son áreas, allá queda. Entonces yo estoy acá, pero el dinero es mío, Señor. La billetera es lo último que se convierte. Y no estoy hablando de diezmar, de ofrendar. Estoy diciendo que Dios gobierne las finanzas. Señor, ¿cómo administro, no sé, ese $1,000,000? ¿Cómo administro, Señor, esos impuestos que tengo que pagar? ¿Cómo administro mi responsabilidad? ¿Cuál es el orden? Entonces pensamos que el dinero no es espiritual. Mire, el dinero es espiritual. El dinero es dinero. No es dinero cristiano ni dinero del mundo, pero depende del uso que tú le des. ¿Quién gobierna las finanzas de tu vida? Dejamos las finanzas allí y pensamos, ¿qué pasa? Y vamos a la iglesia y crecemos en el Señor, pero Señor, yo gobierno, yo tomo las decisiones de las finanzas. A veces dejamos otras cosas allí. Dejamos los hijos. Los dejamos allí. Yo voy a la iglesia. Ya problema de ellos, yo los evangelicé cuando era pequeño, yo los enseñé, los llevaba a escuela infantil. Pero ellos quisieron escoger eso, ya problema de ellos. ¿Será que sí? Cuando yo tenía un grupo de oración, recién casados, donde doña Rocío, me acuerdo que ella decía con las hijas porque empezaron los hijos ya adolescentes como a tomar otros caminos, y en una ocasión ella les dice en el grupo familiar, les dijo, que se llamaba grupo familiar en ese entonces, la salvación es personal, y dijo eso, allá ustedes, ¿qué hacen con sus vidas? No, Dios es un Dios de generaciones, de padre, hijos, nietos. Nunca, ayer lo hablamos con mi esposa, nos lo enseñaba tan lindo, nunca veamos nuestras generaciones fuera de Cristo. Es por un papá y una persona percibida. La primera persona que cumplió el mandamiento, que cumplió la ley, no las leyes, fue Abraham. Sin tenerla escrita, ojo, no ley de Moisés, la ley de Dios, la palabra de Dios, el mandato de Dios. Por eso Dios le dice y le revela lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra a Abraham y le dice, Él instruirá a sus hijos detrás de sí, sobre mí, sobre el temor al Señor. ¿Quién iba a instruir a los hijos de Abraham? ¿La escuelita dominical? ¿El ayuno del sábado de la congregación? Era Abraham y Sara. Y por supuesto que se dan herramientas, escuela de padres, ajustamos, alineamos. Pero la responsabilidad de criar a nuestros hijos en el temor del Señor es de nosotros. Y ellos no creyeron solo por una instrucción, sino porque veían a Abraham haciendo ¿qué cosa? Obedeciendo al mandamiento. Veían el fuego en Abraham. Entonces sus hijos no se quedaban allá. Sus hijos, sus generaciones estaban puestas acá. Porque veían un fuego en Abraham. Porque veían cómo obedecía, donde iba Abraham levantaba un altar, ¿sí o no? Esta es la palabra. Dios le hablaba y levantaba un altar o levantaba un altar para... Entonces veían ese temor, el sacrificio, la ofrenda, la honra, el temor a Dios. Pero si nuestros hijos no ven eso en casa, ven serie 1 de Netflix, serie 2 de no sé qué cosa y de otra, disfruten Netflix, disfruten ese tiempo, pero nos tienen que ver meditando la palabra, teniendo discusiones eternas, conversaciones eternas, de juicio eterno. Nos tienen que ver ardiendo por congregar, por alistar la ropa desde el día anterior, no como que improvisando. Tienen que ver ese fuego y esa reverencia. No es solamente, Señor, tú traerás a mis hijos, no, es porque en ti hay una coherencia. Es porque en ti hay una cohesión de lo eterno que gobierna nuestras vidas. No podemos decir, yo soy salvo y allá ellos. Mire, lo que dice Josué cuando ya se está muriendo y está entregando todo, es tan poderoso como nefasto.
Porque Josué era líder del pueblo en ese momento y les dice, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo lo creo, yo lo sé, yo lo predico, pero mi casa y yo, y Claudia, y la casa de la familia Penagos, y la casa de la familia Villota y Benítez, y la casa de cada uno de ustedes también servirá al Señor, seguirá y servirá al Señor, porque esto es un Dios de generaciones que crece, que avanza, que se extiende. Claro que sí. En el carcelero le dijo, ¿qué haré yo para ser salvo? Le dijeron a Pablo y a Silas. Le dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. No le dijo, manda a tu esposa al culto, manda a tus hijos. No, venga, carcelero, esto se resuelve sencillo. Ábrete tú, ten la apertura espiritual y la salvación que empieza por ti va a llegar a tu esposa, a tus hijos y a las generaciones. Tenemos que avanzar y creer y entender de que todo empieza por mí, pero se empieza a extender. Nuestros hijos son las personas más adecuadas para ser como Yasef y Sem, los hijos de Noé. No ser como Can. Pero el espíritu de Can está en nuestra familia, es porque también lo hemos habilitado. Hijos de Noé, Can, Sem y Yasef. Y Can vio la desnudez de su papá. Y vio que al pastor se le salió una mala palabra. Y lo vio. No se lo contaron, lo vio. Y vio que la mamá se enojó. Y vio que papá y mamá se agarraban de los pelos. Pero si está el espíritu de Can, va a decir, ¿para qué creo si se están destruyendo? Pero si tiene el espíritu de misericordia, de bondad, de vida, están pasando por un mal momento. Vamos a orar por ellos. Porque es un Dios de generaciones. Porque eso que habita en mi padre y mi madre y que ahora se salieron y están aquí, yo no voy a permitir que esté en mi vida. Ahora yo como hijo me levanto como una atalaya y sostengo a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, porque es un Dios de generaciones. Gracias, don Eduardo. A veces dejamos las emociones, la ira, la rabia, el deseo de venganza. Dios ya me perdonó, pero ese yo no lo perdono. Ese que me hizo esto, que todo el juicio de Dios le caiga. De pronto eso aplicaba acá, ¿o no? Sí, la ley de Talión está escrita así, ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dice ahora acá? Ponga la otra mejilla. De pronto acá activa venganza en el ley. Por eso es importante conocer la posición. O estás antes de Cristo o estás después de Cristo. O juzgas desde el sacerdocio según Leví, o juzgas desde el sacerdocio según ¿quién? Melquisedec. Y acá se valía, por eso Jesús dijo, habéis entendido que fue escrito, mas ahora yo les digo, sí ha cambiado el entendimiento. Antes tenías que esperar para acostarte con la mujer, para decir fue adulterio, pero ahora ¿qué es? Aquí tenías que matar, aquí solo tienes que hablar mal, tonto. Necio, el estándar cambió, don Diego, y adivine qué, se colocó más alto. Ay. Pues así, ¿quién va a creer, Señor? Aumentanos nuestra fe. Le dijeron a él, sí, claro, se lo aumentaré. Miren, todos profetizaron de cosas y de algo y de alguien que era de mí. Y este Juan el Bautista que ustedes ven, fue el más grande de todos los profetas. Más grande que Moisés, más grande que Isaac, que Isaías, más grande que Jeremías, más grande que todos, porque habló de mí y de mi camino. Pero ahora en el reino, cualquiera de ustedes es más grande que Juan. Ay, ¿cómo así? Es que ahora hay una diferencia. Él hablaba de una palabra que conocía y de un espíritu de entendimiento, pero ahora la cosa ha cambiado. Mi naturaleza está en ustedes y nosotros somos uno. Estamos en la dimensión de Emmanuel, Dios con nosotros. Es diferente. Si fuera solo sería aburridísimo, sería tedioso y yo le diría huya del cristianismo. Pero debido a que Él está en nosotros, en medio de las pruebas, de las dificultades, nos da un gozo inefable. Nos da una paz impresionante y opera su justicia en nosotros. Es diferente, allá era diferente, pero ahora
es diferente porque yo estoy con ustedes y tenemos la misma naturaleza. Si lo árdaselo con ganas a Él. ¿Por qué no mantenemos de liberación en liberación, pastora? Pregunta de ICFES pastoral. Sí, ya responde. Porque ya estamos libres. Pero es que pastor, se me quedó un asuntico allí, está acá, un asuntico que se me quedó allí. Ay, ¿dónde está el asuntico? Por detrás, sí, está por detrás. Aquí, se me quedó un asuntico, pastor. Matrimonio. Ay, no, pastor, ahí espérese allí, ¿cómo que liberación? ¿Cómo que ay, es que usted era la que me hizo esa muérgana. Es que usted era lo que me hizo ese señor. Pero es que si yo no perdono, no seré perdonado acá. El Señor te dará sabiduría para volver a edificar o para dejar ir, no sé. Pero nos dará sabiduría y poder. ¿Por qué necesitamos liberación? Porque hemos regresado a ser carnal. Cristo, la cruz fue suficiente. Te quiero decir, sí, en mi familia hay maldiciones generacionales, línea de iniquidad, todo lo que tú quieras, sí, lo hay. Pero la cruz es la última, la límite, la frontera de la asociación de la carne con Satanás. Después de la cruz, todo es hecho nuevo. Y lo que pasa allá no me afecta, a no ser que tenga cosas pendientes allá. Cosas que también a veces dejamos, el futuro. Estamos aquí, pero nos preocupamos a más no poder. Me preocupo, me da una ansiedad. Es que mi hijito, no sé qué va a pasar con mi hijito en el futuro. Bueno, pues espero que hayas hecho bien las cosas bien en el pasado. O si no, pides sabiduría para que ahora administres bien la vida de Cristo, de tus hijos, y tú tengas un testimonio de fuego delante del Señor y delante de ellos. Y claro que puede preocupar algo futuro. Nadie te dice que seamos inconscientes. Por eso decía, las finanzas se planean. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto gasto? ¿Cómo proyecto? Vamos a comprar una casa, vamos a viajar, qué sé yo, cómo honro al Señor. Claro que se planifican en el futuro. Pero a veces el futuro nos está comiendo. La ansiedad por el futuro nos está comiendo y no nos está permitiendo disfrutar el presente y crecer en Cristo. Y le hacemos como deudor o sospechamos de que a lo mejor Él no nos va a cumplir y no va a tener esa gracia y ese poder para guardarnos. Y ya con eso termino para que podamos avanzar. Estoy en la introducción. Me dijeron que el sancocho se demoraba, entonces voy a predicar largo, así que tranquilos, apenas está hundiendo el pernil. O hacemos vigilia, como dice don Eduardo. Cosas que manejamos mucho, y esta es una de las más grandes. Porque con el juicio que juzgan, seréis juzgados. Si juzgo desde Cristo, juzgo desde la vida, juzgo desde la misericordia, juzgo desde el perdón. Pero si juzgo desde acá, desde el viejo hombre, se arma la de Troya. Y a todos nos pasa. Frase célebre de mi esposa: calladito se ve más bonito. Tengo un ojo rojo y yo ya aprendí. Pueden ver que tengo un ojo rojo. Es por mi bien, es por mi bien. No, nada de eso. En los momentos en que usted siente que como que se quiere bajar de la cruz o se baja, mire, ay, calle, que te susurren, que los pájaros vengan a robarte la semilla, pero no podrán porque estoy guardado, estoy blindado en Él, descanso, reposo en ti. Nada ni nadie me podrá quitar y sacar de esta posición de redimido, Señor, de que he sido comprado por la sangre de Cristo, de estar en la nueva creación. Se estrelló el carro, se hundió el Titanic, Señor, se murió mi mamá, qué sé yo, pero yo estoy en calma, Señor, y no hablaré, no juzgaré hasta tener tu paz y tu dirección. Entramos en conflictos con el matrimonio, te aseguro, no desde acá. ¿Entramos en conflicto? Desde acá. Pero pastor, es que mi esposo o mi esposa no es creyente. Ojo, ese es un nivel de yugo desigual, es un nivel, pero dentro de la iglesia también hay nivel de yugo desigual. Por eso Pablo sí nos advierte: mi Camilito, papi, a los jóvenes lindos que todavía tienen colágeno, que no les suenan las rodillas. No os unáis en yugo desigual, porque en el invierno dice que se calentarán mejor.
que tienen mejor paga su trabajo, porque si el uno cayere, el otro le levantará. Hoy en día entra en desgracia el hombre o la mujer y dicen, yo no quiero saber nada. Se van. No, yo abrazo, yo te levanto, yo te cubro. Estamos en ese proceso. Caíste, yo te levanto en misericordia. No alcahueteamos, porque jamás habrá comunión entre la luz y las tinieblas, pero levantamos. Miren, un testimonio del Espíritu. Pero si ya en la iglesia tú quieres servir, tú quieres congregar, la otra persona no. Orar, y la palabra dice que por tu buen comportamiento, él o ella se ganará. Eso dice la palabra, que por tu buen comportamiento. Y lo sacas de aquí, y claro que va a ser un proceso, pero debes de entender que tu primera prioridad aquí es agradarle a él y no a él o a ella. Con sabiduría, porque a veces usamos la fe para golpear a la otra persona. No. La palabra dice que el esposo o la esposa no creyente es que santificado, en el que sí es creyente, porque somos uno delante de él. Pero operarás en sabiduría para traerlo acá. Familia, el juicio con que juzgamos, cómo tomamos la decisión de ir, no ir, comprar, no comprar, viajar, no viajar, congregar, no congregar, todo, desde dónde lo estamos tomando. Y esto es lo que nos mete en graves problemas. En medio de un momento de tensión con el jefe, con el hijo, con la esposa, al no estar rendido aquí, nos mete en una cantidad de problemas impresionantes. ¿Cuántos se conectaron el martes con el pastor Agdiel? ¿Se acuerdan el ejemplo del apóstol Gustavo? A mí me dejó tensa, le contestaron fuerte, feo, y de pronto a más de uno en ese momento se nos va la paloma. Ay, hijita, como que no tuviste hoy un buen día. Ay, me desarmó. Hasta a mí me desarmó. Que te contesten feo y que tú le puedas decir con amor, wow. Pero si la esencia de nosotros es la del Señor, tenemos la naturaleza y la sustancia del amor. Mire, el viernes fue tan impresionante en el estudio de la palabra. Yo se le mandé una foto a mi esposa, pero no le alcancé a comentar, de don José y doña Judy compartiéndonos la palabra. Lindo don José leyéndonos la Biblia, doña Judy allí interactuando, pero eso abrió una dimensión, ¿cierto, Millés? Los que estuvimos, de profundidad escritural. Yo no sé si la palabra sea profundidad o altura espiritual, pero se revelaron tantas cosas el viernes, fue tan hermoso, y hablábamos y veíamos de la sustancia del amor, lo que hace. ¿Con qué juicio lo hacemos? Familia, somos llamados a madurar. Mire, y eso no, nadie es inmune a eso, los pastores también, incluso en medio del mensaje. Yo voy a decir algo y tú me vas a decir si ves a Adán o ves a Cristo, ¿vale? ¿Puedes? ¿Acepta el desafío? Ok, yo he tenido muchas consejerías, entre ellas las de matrimonio son las más especiales, más particulares, son lindas, son de las más... Es que pastor, la Biblia dice que la mujer se tiene que someter. Entonces yo voy a usar la Biblia para lo mío. Mujeres, usted, pues hay un reel por allí, tienen que someterse a Dios y la mujer calle y se sujeta al varón. Y la iglesia del Señor dice, ahora los hombres vamos a rodearlo de salida para que no lo apedreen, por favor. Ok, hablé desde dónde, como pastor. ¿Por qué? Pero vamos a redimir lo que digo, ¿no? Solamente son 2 ejemplos porque la verdad estoy en la introducción. Por la intención del corazón. ¿Dios juzga la intención del corazón? ¿Hay un versículo que dice Dios juzga la intención del corazón? ¿Sí? Sí. Y sí, la intención del corazón. Entonces, ¿qué es lo que siempre ha querido el ser humano? Poder, controlar, gobernar, ser egoísta por naturaleza caída. Y la mujer se sujeta y sí está en la palabra. Incluso también, ¿qué es lo que dice? Hijos, ¿se salvará qué cosa? Teniendo hijos. ¡Oh! Y calle. Sí, Angelita ya se resalva. Angelita ya la aseguró 3 veces. Ese Mauro y la pastora también. Así yo no hablo tan duro.
Ok, déjame redimir eso porque sí está en la palabra, sí está en la palabra. Y porque el hombre cayó fue por la mujer, y sí está en la palabra del Antiguo y del Nuevo. Pablo lo dijo. Y en la Biblia, ay, gracias a Dios llegué acá. Te quiero decir lo siguiente, y déjame terminar antes de que me juzgues. La Biblia no es la palabra de Dios. Déjame terminar lo que te voy a decir. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra y la voz de Dios, pero también la del diablo. ¿O no? Tírate de las piedras. La tiene. La Biblia, libro, lo escrito. ¿Ok? Cuando tú vas a Job y tú lees a los 3 amigos de Job, si no estás bien parado en el espíritu, tú terminas ya siendo el cuarto allí para juzgarlo, o el quinto, porque hablan muy bien. Mucho coach espiritual allí y hablan muy bien, pero aunque tenían buena intención, no tenían la voz de Dios. La Biblia contiene la voz de Dios, y como Jesús dijo, ellas apuntan a mí, ellas dan testimonio de mí. Ok, me siguen hasta aquí. Una cosa es la escritura, otra cosa es la palabra revelada y la voz de Dios. ¿Listo? Y ok, en la escritura sí está eso, o está que la mujer fue la que abrió la puerta, pero es que Dios nos ve siempre espiritualmente como uno. Y sí, primero fue un golpe y luego el otro. Pero en la evolución del pensamiento tenemos que entender lo siguiente. Dios fue el primero que bendijo y Dios fue el primero que maldijo. Sí. Y con sudor trabajarás, producirás y tendrás tus hijos con dolor, y algunas tienen 3, 2, 4, etcétera. Eso ya fue cuña. Y el deseo tuyo, ojo, dice allí, Dios está hablando, o sea, Dios está hablando. Y el deseo tuyo, mujer, será al de tu marido. ¿Está o no está en la Biblia? ¿Es o no es voz de Dios? ¿Pero para qué tiempo? Sí, ojo por ojo, diente por diente. Pero dice, ¿eso está como bendición o maldición? Eso que acabo de decir, como maldición. Pero adivine dónde quedaron todas las maldiciones. Todas las maldiciones. Si hubo alguien que redimió a la mujer, fue Cristo. Por eso venga el próximo domingo, 8:30 de la mañana, traiga amigas, aprovecho allí, amiga, la tía, la vecina, diga que allá hablan muy bonito del Señor, son dignificadas. Y claro, en el Nuevo Testamento está diciendo eso, pero cuando tú lees bien Efesios 5, porque es que el ser humano es selectivo porque quiere poder y quiere manipular, sí también dice que la mujer se sujeta al marido, pero el versículo anterior dice, maridos, sujetaos a vuestras esposas. Y el versículo anterior, el versículo anterior luego ya dice, someteos los unos a los otros. Y luego dice, y yo no hablo esto del matrimonio. Ah, caramba, yo hablo esto de Cristo y la iglesia. Entonces nos quedamos con un chiquitico así para manipular. Ahora, la mujer sí tiene función, tiene posición en el hogar. Por favor, la dignificamos, honramos. La maltratamos como vaso más delicado, más frágil, como coheredero. Claro que sí tiene una función, pero el varón también. La maltratamos a veces y ella nos maltrata a nosotros desde acá, ¿no? Desde aquí nos levantamos y es por nuestro bien. Entonces podemos, aún como pastores, como padres, usar la palabra para manipular. Mire, discúlpeme, yo no tengo que estar sujeto a mi esposa, ni mi esposa tiene que estar sujeta a mí si ella no está sujeta a Cristo y si yo no estoy sujeto a Cristo, porque si no eso es esclavitud, y en Cristo somos libres. Ahora, en Él espiritualmente el matrimonio, por eso es que lindo cuando Pablo termina allí, y no hablo de ustedes matrimonio, ya paren, ya. Yo hablo esto, de Cristo, de la iglesia, elevó nuevamente el estándar. Trae los diezmos al alfolí y habrá alimento para su casa, y para que no sean contados como ladrones. ¿Está o no está en la palabra? Sí, o sea, ¿es o no es voz de Dios? La palabra dice en Pedro, en el versículo, dice que tenemos que ser confirmados por la verdad presente.
La verdad presente no es la misma verdad del ayer. La verdad del ayer sigue siendo verdad, pero es para el ayer. Dice Deuteronomios 28, 28, 29, 29, se me va. Dice que la revelación del Señor es para nosotros y para nuestros hijos. Lo que Dios me revela a mí viene a ser fundamento para mis hijos, pero ellos tendrán luego un nuevo nivel de revelación, de entendimiento de las cosas eternas por lo que yo he transferido, por lo que yo he transmitido. Pero el Señor nos enseña en el nuevo pacto que todo es de Él, que nadie tiene que dar por tristeza, porque Dios ama, ¿qué cosa? Al dador alegre. Que claro, que Él ve cómo ofrendamos, como la viuda, y solamente hay dos ofrendantes en el reino, el que da de lo que sobra y el que da del que tiene. Pero Dios te ama dando y te ama no dando. Te quiero decir eso, aún, mira, cuando venga Cristo, nos llame a tu presencia, si tú quisiste, amor, luego me jala las orejas, si te dio la real y académica gana de no crecer e irte en pañales, Dios te va a seguir amando, sí, pero no era el diseño. Él quería que tú crecieras, que tú avanzaras a la medida de un varón perfecto. Y tenemos, y ahí ya vamos a empezar la palabra de hoy, primer versículo. Tenemos, como ministra ahora mi Víctor, tenemos la compañía del Espíritu Santo, tenemos el fluir de su gracia, tenemos la vida del cuerpo corporativa. Corintios dice que nosotros podemos construir, dice con materiales perecederos o materiales eternos, que podemos construir allí con heno, hojarasca, con maderas. Hicimos una casa muy linda, pero también dice que esa misma casa la podemos hacer con oro, con plata y con piedras preciosas. Luego dice allí más adelante que ambas casas serán probadas por fuego. A la verdad, los dos van a ser salvos, dice allí, pero uno para honra y otro para vergüenza. Y el primer versículo de allá arriba dice, de ese capítulo 3 de Corintios, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y allí necesitamos una responsabilidad de la iglesia, mirar cómo estamos sobreedificando. Pero cada día, si estamos sobreedificando en Dios, tiene que haber un avance, tiene que haber un crecimiento. Hechos 20:32 para predicar, ahora sí para predicar. Hechos 20:32. Si alguien tiene una verdad espiritual de lo que estoy compartiendo, por favor, puede elevar su mano. Pero esto se trata de posición. Repite conmigo, posición. Una posición espiritual que va a afectar y que va a redimir el tiempo pasado, presente y futuro, y nos va a posicionar en la eternidad. Y dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros o haceros herederos junto con todos los santos. Pablo se iba y está encomendando a la iglesia a algo, dice, a la palabra de su gracia. Y allí está hablando puntualmente de Cristo mismo como palabra y Cristo mismo como una gracia operacional. Y dice que esa gracia iba a ser algo en nosotros, dice que nos llevaría a crecer y a darnos algo que se llama herencia. Repite conmigo, herencia. Y ese es el tema de hoy, la herencia de los santificados. ¿Usted tiene paciencia? El sancocho está muy rico, pero no lo vamos a dejar, y si necesario nos llevamos para la casa y repetimos. Dice que nos va a dar herencia, pero esa herencia ¿cómo va a ser dada? Y por favor, en un aspecto sí traigamos lo que entendemos por herencia del mundo natural, porque sí es muy similar a la herencia del mundo espiritual, pero con esto eso va a ser fácil recibirlo, el entender de que esta es nuestra posición y nuestra realidad. Lo primero que te tengo que dar es que la herencia solo se le da a los vivos, ¿sí o no? Los muertos no heredan. Literalmente, si murió el papá, ¿quiénes heredan? Los hijos que están vivos. A no ser que haya un testamento y lo que era de mi hijo se los llevan a una fundación no sé. O a un nieto o algo, pero allí está. O sea, la herencia, ¿quién la recibe? ¿Dónde estamos vivos? En Cristo estamos vivos. Y si hemos pasado de muerte a vida para morir y que Él se exprese como vida, solamente heredamos lo que Dios tiene para nosotros. Y ahora sí te digo, quítate todo de la cabeza. No es casa, no es carro, no es beca, no es eso, es Él mismo, y ya vamos a entrar allí.
Pero lo primero que te quiero decir es, la herencia solo se recibe a los que están vivos. Por un aspecto judicial, es que el que era dueño de todo, ¿qué hizo? Murió. Y ahora voy a elevar a esta congregación a una discusión teológica. Si el testador murió, Dios puede morir. Pero murió. ¿Por qué tenemos herencia? Pero Él es Dios. ¿Cristo era Dios o no era Dios? Pero era hombre. Ay, la pastora ya empezó a darle chancucos allí. 100% Dios, 100% hombre. Y hasta Pedro dice que Él descendió a los infiernos. Y estuvo allí. Y le predicó. Sí, murió. No Dios, Cristo. En su humanidad, cuando se hace, Pablo, es más, yo lo puedo expresar como Pablo lo dice, que cuando seamos resucitados y glorificados en Cristo, dice que aún nuestra materia, los átomos van a cambiar. Pablo dice, no sé de qué forma. ¿Me siguen hasta acá? Ok, no sé exactamente de qué forma, cómo el ser de Jesús con el alma, el ser de Cristo con el alma de Jesús, hubo ese desprendimiento y hubo esa muerte, porque si no, no hay herencia. Y si no hay muerte, no hay justificación, no hay cordero inmolado y no hay salvación y se aborta el plan de redención. Sí murió, Dios no murió, Jesús murió. ¿En qué forma exactamente? No te lo puedo explicar, pero legalmente para que exista muerte, redención, justificación, sí tuvo que morir. Fue examinado y al tercer día sí resucitó. No, la muerte no lo pudo retener, la muerte lo tuvo que liberar. Pero debido a ese acto de muerte, nos ha hecho, también dice la palabra, coherederos juntamente con Cristo. Nuevamente, posición. Tranquilos que ya estoy terminando. Pero entonces, para que haya herencia, ¿cómo tenemos que estar? Vivos, vivificados en Él. Para que haya herencia, alguien tuvo que morir. Pero dice que esa herencia se recibe, es con el cuerpo. Es con el cuerpo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Esa herencia, después de Cristo, después de la obra de la cruz, no da cosas, da a alguien. Nos da identidad. Mire, Efesios, y te lo voy a leer así rapidito. Dios mío, necesito limpiarme los ojos. Aquí tengo un pañuelito, tranquilos. Dice, lo tremendo es que usted no sabe cómo estoy viendo, y le amo mucho, porque no es solamente mi casa y yo, es la casa de todos ustedes. Desde el verso 3, Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito, y ya con esto terminamos, vamos a terminar, más bien no terminamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho ¿qué cosa? Bendecido, o nos ha... No, eso, por favor miremos el tiempo, acuérdese, pasado, presente, futuro, tiempo humano. Y hay alguna particularidad de Efesios. Miren un momento antes de continuar aquí. Efesios es una carta que revela más de 7 misterios, que Pablo se pone por allá, pero también es una carta donde Pablo baja y habla. Es una carta que va a estar subiendo, bajando, pero también es una carta que habla del pasado, habla del presente y habla del futuro nuestro. Amén. Entonces hay cosas que aparecen como pasado. Por ejemplo, la bendición, ¿cómo aparece? Presente, futuro, pasado. ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparece? No serás bendecido. Ya eres bendecido. Al ser espiritual que eres tú, ¿cómo te deja eso? Diga al menos así como una profeta de la televisión, vea, me dice. Diga algo. Fui bendecido. No seré. O sea que no hay que hacer tantas obras, tantas cosas. Ahora la operación de la gracia, como dije, o te quedas en pañal o creces, sí me va a llevar a crecer. Pero dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Allá arriba, en lugares, dice lugares. Y sí, nuestra mente se ubica. Lugares celestiales, no lugares terrestres. Nuestra bendición es espiritual. El resto, Jesús mismo dijo, son añadiduras.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la casa vendrá por añadidura, y el carro vendrá por añadidura. La restauración del matrimonio vendrá por añadidura, porque Cristo no murió para salvar tu matrimonio. Cristo murió para gobernarte, y a través de ese gobierno impregnar a tu matrimonio y a tus hijos. Eso es diferente. Salvar y poner nuestra relación, los vínculos de forma correcta. Sigo para poder terminar, ya me dio hambre, Dios mío. Porque Dios nos, ¿qué? Nos escogió, presente, pasado, futuro. Pasado. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Gracias, papi. Dios soñó con Lindelia antes de la creación del mundo, con Mari antes de la creación del mundo, con Tomás antes de la... Nos escogió en Él. Y cuando Dios escoge, dice que Él no quiere que nadie se pierda. La predestinación que ha sido muy mal entendida, y se juzga a aquellos que no creen. Él murió por todos, por todos. Quiero avanzar para llegar a lo medular, por favor, de esta mañana. Dice, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, para que fuéramos. Ya es futuro, porque hay un proceso de regeneración, de santificación que hace el Espíritu Santo. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Usted ve un gancho en todo lo que dice Pablo hasta ahora. En Cristo, por Cristo. Dice la palabra que si el Señor no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará qué cosa? Ay, eso es herencia. Y empezamos a decir, entonces Dios me va a dar la casa. No, te va a dar el Hijo y todo lo que el Hijo tiene, la riqueza de su gracia, las riquezas espirituales juntamente con el Hijo. Lejos de Él, fuera de Él, no hay nada. No hay nada. Todo está contenido en Él, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido, pasado, su gracia sobre nosotros. ¿Dónde? En el amado, en Cristo. En Él tenemos redención, otra vez, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, nos ha redimido, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención de su que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración, en el cumplimiento de los tiempos presente, pasado, futuro, absorbidos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están, todo reunido en Él, todo reunido en Él. ¿Por qué hay disensión o hay división? Porque pensamos que estamos divididos. Nuestro ser, no estamos divididos, somos una sola unidad. Traigamos nuestro matrimonio a Cristo, nuestras finanzas a Cristo, nuestras emociones a Cristo. ¿Y cómo se trae, pastor? Que Él gobierne. Que Él gobierne. Nos ha trasladado de reino, nos ha cambiado de reino. Él nos va a dar, sí, para esa palabra temerosa, juicio, nos va a dar conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para operar, para discernir y para tomar las mejores decisiones. Quiero avanzar rápido, por favor. De reunir todas las cosas en el Hijo. Y aquí quiero decir algo, por favor. Este es el único propósito de Dios. Te quiero quitar o matar una vaca sagrada. Dios no tiene un propósito con tu vida. Eso es mentira. Dios tiene un único propósito en el Hijo, es de reunirlo todo en Él. En nosotros sí hay una asignación, eso es diferente. Pero hay un único propósito. Cuando yo digo Dios tiene un propósito con tu vida, el evangelio egocéntrico, la vanidad de la mente empieza a operar, que luego podemos hablar de eso. La Babilonia, la confusión, solo hay un único propósito. ¿Dónde nos encontramos como esposos? La sexualidad de los esposos, ¿dónde tiene que ser hallada? Los pensamientos, los hijos, todo reunido
en Cristo. Es difícil, oh por Dios. La chica esa que botó el dracma, ¿qué tuvo que hacer? La chica que botó el dracma, ¿se acuerda qué tuvo que hacer? No, eso fue lo último, para celebrar. Dice que tuvo que prender la luz, palabra, y empezó. Sí, te quiero decir eso, reunir en Cristo nos va a llevar a abandonar cosas, sí, proyectos, relaciones, estructura de pensamiento, que va a doler, oh por Dios, nos va a matar. Juntamente con Cristo estoy. Ay, Pablo, ¿por qué no escribiste Cristo está crucificado y entonces vivo yo? No, juntamente con Cristo. Fue la parte B que no te contaron del testimonio de que Él murió por nosotros, que sí murió por nosotros, pero también hemos muerto con Él. Y si no abrazamos su muerte, tampoco abrazaremos el espíritu de resurrección, el espíritu de vida. Y si no lo abrazamos, no tendremos la herencia para los vivos. Es muy sencillito lo que he compartido hoy, pero espero que sea profundo, pedagógico. Pastora, ¿sí? ¿Hay otro micrófono por allí? Que de pronto retomando un poquito cuando hablabas de que todo nuestro ser debe ser hallado irreprensible, yo quiero de pronto hablarle a todos los papás que están en este lugar, porque a veces nosotros pensamos que no importa nuestro cuerpo, pero les digo que yo desde el año 2019 he estado sufriendo de mi salud muchas cosas muy delicadas, y ahí entendí que dejar que los pensamientos te llenen de ansiedad te enferma, dejar que las emociones te golpeen una y otra vez sin llevarlas a la cruz te enferma, y que cuando tú estás enfermo, tú no puedes servir al Señor como Él espera que le sirvas. Cuando yo como, sin importar lo que le hace a mi hígado, yo le decía en estos días a unos pastores amigos que ellos tienen que tomar medicación para la diabetes, tienen hijos de 8 años, 10 años y siguen comiendo sin importar porque el medicamento como que apacigua la diabetes. Yo ese día le dije con todo el dolor de mi corazón, le dije, ¿no te duele pensar que vas a poder dejar solo a tus hijos por no comer bien? Yo les quiero contar que para mí ha sido difícil muchas veces el dejar de comer. Nosotros ha sido difícil como familia. Dejar de comer, sí, pero pues digamos que en mi salud, porque cuando yo como lo que no debo comer, inmediatamente mi cuerpo se enferma. Y en el momento en que estoy con personas, a veces las personas me dicen, ay, pero tan complicada, ¿qué le va a hacer de daño esto? Y a veces por pena terminaba comiendo cosas, pero a la semana yo estaba enferma. Y eso me llevó también a tener que decir, tengo que cuidar este cuerpo. Porque imagínense que el desorden metabólico en el que yo entré empezó con el tema de mi tiroides, ya después el sistema nervioso y este tiempo que otra vez me descuidé, aunque con todo yo les digo, no es un descuido al 100%, era como que, como decía el pastor, un poquito aquí, un poquito allá. Y esta semana que estuve en exámenes otra vez, muchas cosas alteradas. Y yo pienso, y bueno, siendo fatalistas, de una u otra manera yo ya tengo mis hijos grandes. Ellos ya pueden, digamos, estar si yo no esté en esta tierra. Pero hay papás que acá tienen sus niños pequeños y ese es el llamado. Porque el Señor dice, cuiden irreprensible este cuerpo. Ahora, yo no quiero irme de esta tierra sin haber terminado lo que el Señor me llamó a hacer. Pero si yo no cuido este cuerpo y este cuerpo se apaga, ¿cómo voy a terminar la obra del Señor? Por eso creo que hoy sonó un poquito fuerte cuando el pastor dijo lo del peso y yo quiero decírselos porque a mí la endocrina me dijo, cierre la boca. Así me dijo la endocrina el mes pasado. Y yo quiero serles muy sincera, eso no salió uno feliz. Yo salí triste porque dije, Señor, ahora ya no sé por dónde volver a empezar.
Y quiero decirles algo, que a veces vemos las adicciones solamente como las drogas, las sustancias psicoactivas, pero la comida es una adicción. Y en estos días escuché la expresión de una persona que tiene procesos de adicción y dijo: un adicto es adicto siempre. Un adicto no dice yo era adicto, dice soy adicto, aunque lleve 15 años. Y yo puedo decirles que tristemente he sido adicta a comer cosas que me hacen daño. Y cuando las empecé a comer otra vez, como que al principio no pasó nada porque mi cuerpo venía desinflamado. Pero ahorita pasó. Ya esta semana hígado graso. O sea, yo le dije: Señor, perdóname, ¿hasta dónde tengo que llegar con la necedad para entender que no puedo? Y yo les quiero abrir mi corazón porque quizás mi historia le sirve a alguien para decir: tengo que entregarle al Señor el gobierno de lo que como. Porque al final, si este cuerpo se acaba, ¿cómo termino la tarea que el Señor me encomendó? Y la tarea es tu casa, la tarea es tus hijos, pero también la tarea es a lo que el Señor te llamó a hacer en la tierra antes de irte. Y como dijo en estos días el profeta Johnny, y lo tomo para mí, yo me resisto a hacer menos de lo que el Señor dijo que yo tendría que hacer en esta tierra. Y por eso les pido que de pronto mi esposo lo ha tratado de decir de una manera chistosa, pero a veces estamos operando desde Adán, creyendo que jugar no importa, pero sí importa. Sí importa. Y mucha gente le he escuchado neciamente y dicen: ay, pero de algo nos vamos a morir. Y yo le digo: ¿usted sabe lo que es sentir dolor? Fuera que te murieran mañana, sí, pero les digo yo he tenido que vivir dolor crónico diario, y eso no es lindo. No es lindo levantarte y que yo tengo que a veces respirar para dar el primer paso. Eso no es lindo, pero eso me recuerda que estuve administrando mal este templo que el Señor me entregó. ¿Y saben qué es lo más duro para un adicto? Volver a empezar. A veces los adictos, cuando recaen, ya no pueden volver otra vez a estar limpios. No sé si usted lo ha escuchado. Y saben que yo les digo la verdad, esta vez me ha costado horrible volver al orden de comer. Y se los estoy abriendo mi corazón porque a veces hasta que no vemos las cosas dramáticas de la vida, no le damos el peso y no le damos el respeto a este cuerpo. Y yo hoy les pido en el nombre del Señor, respetemos este cuerpo, respetemos nuestra alma, respetemos el espíritu, respetemos lo que el Señor nos entregó, porque un día todo nos pasa factura. Y aunque pensemos que no importa, cuando llegan los dolores, las enfermedades, los diagnósticos, sí importan. Entonces creo que, no sé si suena muy duro lo que les estoy diciendo, pero yo sobre todo llamo a los papás que tienen niños pequeños a que evalúen, por favor, porque queremos que sus niños los tengan muchos años, porque el cuerpo un día nos va a decir: no doy más, pero es porque nosotros hemos sido muy irresponsables. Es nuestra primera administración. Gracias, pastora, por ese llamado de atención. Prometo que para la próxima vez voy a ser más cruel, más duro, así como… No, mentiras, pastora. Gracias por ese aporte tan sincero de también decir, hace parte de nuestra jurisdicción, de nuestra administración. Es el primer nivel de administración, nosotros mismos. No mi esposa, nosotros mismos somos las primeras administración. Entonces, que el Señor hoy nos coloque como ese peso, como yo les decía, en el descanso, cuida el descanso, invierte en un buen colchón hasta donde tú puedas, no te endeudes, pero piensa, porque a veces gastamos tantas cosas, como yo les decía, en pintar, en un cuadro, pero no en ese ámbito. Entonces, la llamada de atención está para eso, y gracias por la sabiduría pastora que aporta, para que podamos cuidar todo nuestro ser, también las emociones. Si hay personas que te afectan, guarda la distancia con esas personas, no porque ellas sean malas, sino porque a lo mejor te cuesta colocar límites en él. Quiero avanzar para que terminemos. Hoy comemos sancocho. Es que hace parte de la estrategia, Si ustedes siguen así, más me demoro, ustedes verán. No, ya estoy terminando, familia. También en Él hemos obtenido herencia, también en Él murió y Él está aquí, en Él hemos obtenido herencia.
habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros, las primicias, en esperar en Cristo, seamos ahora para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, en Él no hay nada lejos de Él, después de escuchar el mensaje de la verdad y haber creído, oír y creer. ¿A quién compararé? A todo aquel que oye y hace mi palabra, a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Es oír y creer, y es obedecer. Por eso te digo, hoy lo que el Espíritu te está trayendo testimonio es una integridad de todo, que somos uno en Él, con Él, todos nosotros. Somos uno en Él. Desde allí nosotros entendemos y creemos y obedecemos. Dice, en Él también fueron sellados, en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. ¡Qué enredo! Pero te lo quiero resumir así. Nos dio herencia. Y a veces decimos que no nos dio nada. Sí, te dio una garantía, que es un sello, que son las arras, y es el Espíritu Santo. Solos, horrible. No podemos. Y repito una conversación que tuve con mi hijo en alguna ocasión, yendo al colegio. Dios nos dice y te da una orden: deleítate, joven, en las cosas de tu juventud. No es una sugerencia, es una orden: tener gozo, tener alegría, tener deleite. Pero ten presente que le darás cuentas a tu Creador. Esa es la parte B que también toca predicarle, pero deleítate. Dios en la iglesia, en Cristo, en su cuerpo, ofrece gozo y alegría. Alguien dijo en alguna ocasión, el matrimonio es un moridero. Y se divorció. Y un hombre de Dios que admiramos mucho. Ahora sí te digo una realidad. En el matrimonio es una herramienta que Dios usa para que muramos a nuestro ego. ¡Oh, por Dios! Pero el matrimonio es para deleitarnos, es para disfrutarnos, es para edificarnos, es para complementarnos, es para que podamos crecer y avanzar juntos. Y a veces pasan cositas que están acá. Vamos a llevarlas a la cruz, porque quedarán allí. Los hijos, la crianza. No, ¿para qué hijos a este mundo? Mire, y de las cosas, ay Dios mío, una vez tuve una conversación que se convirtió como una pequeña discusión con un compañero de la empresa. ¿Para qué hijos? No, se va a enfriar porque la olla es grandota. Ya la vi, yo ya la miré, ahora que oré arriba. Bueno, déjame terminar. Dios mío. Tuve una conversación y eran de esas personas amargadas de no hijos. Yo respeto. Y créame, entiendo, para tener hijos, a sufrir en el diseño, discierne. ¿Hasta cuánto? ¿Cómo es el diseño de la familia? Discierne, solamente te voy a decir allí. Pero cuando tú hablas desde la rabia, desde la amargura, claro, pasaron cosas en tu crianza que te dejaron marcado. Yo me acuerdo que yo le decía a él, mira, yo solo sé que mis hijos tienen que traer algo para aportar a este mundo. Siempre se lo dije a ellos, un abogado, hay muchos abogados, tú tienes que ser un abogado, en Cristo que dé la diferencia. Una mujer con la profesión de Ana le dijo en ciencia política, en comunicación, a mi hijo que está en Francia lo está estudiando lo mismo. De eso que tú trabajas hay mucho, tú tienes que hacer una diferencia, y esa diferencia es Cristo gobernando tu vida. Esa es la diferencia. Para eso hay mucho. Para todo hay mucho, hay que hacer una diferencia. Y me acuerdo que la conversación de esta persona, yo no quiero tener hijos, esto, lo otro, me voy a hacer la joven, la vasectomía. El caso es que él sale de la empresa, tiene un accidente horrible en Sidelpa, una vez que estalló, todo el cuerpo de aquí para abajo le quedó quemado, mutilado, quedó sin órganos sexuales. Y la vez que fui a visitarle, trajo esa conversación allá y decía, yo que te decía que no quería tener hijos, que yo me hace la vasectomía. No sabemos a veces lo que llamamos familia. Tener hijos es una cosa hermosa y no lo voy a atar allí a la maldición. Pero familia linda, en Cristo, nuestros hijos son para redención. Dice que tenemos una garantía que nos ha dado para que podamos tener la herencia. Con 2 versículos termino. Y dice que en el versículo 20 dice, en este poder
Obró en Cristo cuando lo resucitó dentro de los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Luego en el capítulo 2, verso 6, y dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales. Eso dejemos allí, con esta ya cerramos. Con Él, en la vida, en la dimensión Cristo, en el uniforme, en el universo Cristo. Dice que tenemos una posición. Porque pasamos, ya nos resucitó en el tiempo, no nos dice que nos resucitará. Sí esperamos la resurrección que habla Pablo, la transformación del cuerpo glorioso, pero ya es una realidad que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Dos cosas puntuales de estar sentado. Estar sentado es posición de descanso, repite conmigo, descanso, pero también de gobierno. Entonces yo gobierno, yo mando, no, Él gobierna, Él manda. Por eso el juicio que emitimos, lo emitimos es desde Cristo. Es más, no lo emitimos desde Cristo, Cristo lo emite a través de nosotros. Por eso mandamos, por eso gobernamos, por eso mandamos a callar la tormenta, a que se calme la mar. Nosotros no, Él lo hace. Tenemos esa herencia espiritual de gracia que nos ha dado identidad y que ha operado en el pasado, en el presente y en el futuro.